Entonces, aquí en esta diapositiva nosotros tenemos la portada, ¿cierto? Donde indica que vamos a ver el tópico de miembro superior. El miembro superior es un segmento del cuerpo que comprende principalmente desde la región del hombro, que se conoce como la región cíngulo-escapular, hasta la región de la mano. Este segmento principalmente está orientado o está enfocado, ¿cierto?, a realizar un movimiento que se conoce como la prensión, o a veces también es muy mencionado en la literatura como el movimiento de la pinza. ¿Qué significa eso? Que existe una oposición entre el dedo pulgar y el resto de los dedos. ¿Eso qué significa? Que es cuando uno va a tomar, ¿cierto?, un instrumento, un lápiz, un pincel, una herramienta, etc. El dedo pulgar tiene la característica de oponerse a todos los dedos. La pinza con la cual realiza mayor fuerza es con el dedo índice y es uno de los movimientos más importantes para la utilización principalmente de los instrumentos que comenté anteriormente, como un lápiz, por ejemplo, al escribir, un pincel al, ¿cierto?, pintar, o un lápiz también para dibujar, o también tocar instrumentos, ¿cierto? Sea cualquiera de ellos, instrumentos musicales, etcétera. Entonces tienen una variedad de movimientos tremenda, como también el atrapar o el lanzar, por ejemplo, un objeto. Entonces esa es la función primordial del miembro superior. La que está por sobre todas esas es el acto de comer, de poder llevar alimentos desde tu mano hacia la boca. Esa es una de las principales funciones que está por sobre todas las otras que acabo de mencionar. Entonces, en esta clase vamos a ver principalmente la miología, ¿cierto?, la musculatura que está asociada al miembro superior y los movimientos que ellos pueden realizar. No tengo ningún problema en que me interrumpan durante la clase, ¿ya? Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer inmediatamente. Entonces, aquí en esta segunda diapositiva nosotros vamos a revisar lo que es la anatomía de superficie del miembro superior, que es principalmente lo que nosotros vemos a simple vista, que está cubierto por piel. Entonces aquí podemos ver en la imagen superior un miembro superior completamente extendido, donde comienza a la altura del hombro y termina, ¿cierto?, en la porción más distal que vendrían siendo los dedos. Y aquí podemos ver en anatomía de superficie principalmente los músculos, tendones o huesos, ¿cierto?, que se proyectan hacia la superficie corporal. Por ejemplo, la región del hombro, uno de los músculos más destacados que nosotros podemos captar y podemos palpar incluso, es el músculo deltoides, un músculo que después vamos a ver cómo está conformado y qué tipo de funciones tiene. La región del brazo, que va desde el hombro hasta el codo, podemos encontrar musculatura tanto por la cara anterior como posterior. Por la cara anterior, principalmente, nosotros vamos a poder palpar, por ejemplo, el músculo bíceps braquial, mientras que por posterior vamos a palpar el músculo tríceps braquial. Después luego viene la región del codo, que es una articulación, ¿cierto?, al igual que la del hombro, y desde el codo hasta la articulación de la muñeca, nosotros vamos a nombrarlo o a mencionarlo como el antebrazo. Y aquí principalmente nosotros podemos palpar algunos músculos, ya que hay una gran cantidad, a posterior la vamos a ver, pero uno de los principales que sale destacado acá, ¿cierto?, en la región del antebrazo, es el músculo brachiorradial, que va por la cara lateral del antebrazo. Luego, desde la muñeca hacia distal, nosotros lo vamos a mencionar como mano, donde va a haber una región palmar, ¿ya? Una región palmar, y que esa región palmar hacia lateral va a tener una región que se llama tenar, en relación a la tenaza que mencionaba anteriormente, y una región contraria que está más asociada al meñique, que es la región hipotenar. Y de ahí van a continuar los dedos, ¿cierto? Desde el primero al quinto dedo, también conocido el primer dedo como pulgar, el segundo como índice, el tercero como dedo medio, el cuarto como dedo anular y el quinto como dedo meñique. Profe, Estos nombres son propios y exclusivos de la mano. Dígame. ¿qué significa digitus? Dígito, digital, se refiere a Ah, los. Sí. ya. Lo que pasa es que
Este libro es el libro de Sobota, un atlas de anatomía humana, que tiene muy buena calidad de imágenes y las tengo como aisladas. No las tengo como, no es como que tengo que ir a un PDF a rescatar esta imagen y colocarla. Entonces, en el original está en latín. Por eso que se lee Epicondylus medialis, por ejemplo. Se refiere al epicóndio medial. Entonces, de esta forma, nosotros podemos cerciorarnos de palpar alguna estructura asociada, ¿cierto?, a la profundidad del miembro superior. Esta anatomía de superficie nos sirve para nosotros, en el fondo, orientarnos en la posición que están los huesos y distintas estructuras que pueden estar más profundas. También es importante destacar que la musculatura del miembro superior, y después vamos a ver cómo está la del miembro inferior, está envuelta o está cubierta aquí, estamos en la tercera diapositiva, donde estamos viendo lo que se llaman las fascias en el miembro superior. Y en esta diapositiva tenemos dos dibujos, uno a la izquierda y otro a la derecha, uno por una visión anterior, perdón, y una por visión posterior, donde vemos las fascias de envoltura que tienen los músculos. Esta fascia es una especie como de una lámina, ¿cierto? Una lámina, un revestimiento que tienen los músculos por el exterior, que permite envolverlo y darle la forma y mantenerlo en una posición, ¿ya? Estas fascias también producen algunos tabiques que dividen grupos musculares de acuerdo a la función que tienen los músculos. Por ejemplo, los músculos extensores con los flexores no están en el mismo espacio, en el mismo compartimento, ya que poseen o realizan, mejor dicho, funciones diferentes. Entonces aquí vemos algunas fascias que están envolviendo a distintos grupos musculares. Por ejemplo, acá tenemos la fascia del músculo deltoide, acá tenemos la fascia braquial, que está envolviendo principalmente a los músculos del brazo, o la fascia antebraquial, que va a estar envolviendo los músculos del antebrazo. Esta fascia es muy similar a lo que nosotros podemos ver. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de comer un huevo duro, ¿cierto? Y uno le saca la cáscara y si se fijan a veces queda como una tela cubriendo, ¿cierto?, al huevo duro. Es la misma funcionalidad que tiene la fascia en un músculo. O también cuando han tenido la oportunidad de comer carne y ven una pequeña tela muy delgada que pueden sacar desde la superficie de la carne, en el fondo esa es una fascia, ¿ya? Comúnmente cuando uno come carne, a todos le dice estos nervios, y en realidad hay involucrados fascias, tendones, y también están involucrados las aponeurosis. ¿Ustedes saben la diferencia entre una aponeurosis y un tendón propiamente tal? ¿Alguien? No. ¿No? Ya. No, La fascia, como les decía, es un tejido de envoltura delgado para envolver al músculo, darle su forma y a la vez también permitir compartimentalizar los músculos de acuerdo a su función. Eso es una fascia. Perdón. Respecto a lo que es un tendón, el tendón es un tejido conectivo que permite, en el fondo, valga la redundancia, conectar al vientre muscular, o sea, la porción roja, la porción carnosa del músculo, hacia un hueso. Por eso se llama músculo esquelético, ¿ya? Y la aponeurosis es un tendón también, es una especie de tendón, pero más bien es aplanado, no es acordonado como habitualmente vemos los tendones. Por ejemplo, acá en la región, en esta imagen en el lado izquierdo hacia inferior, vemos tendones que van desde el antebrazo hacia la mano y se ven como acordonados, ¿cierto? Como un cordón. Las aponeurosis no son de esta disposición, son un tipo de tendón aplanado que va una hoja por sobre otra y permite que se inserten varios músculos en esa aponeurosis. Y eso es lo que habitualmente nosotros vemos en un trozo de carne, cuando alguien consume carne, ¿cierto? Vemos una especie de, que supuestamente uno dice grasa, pero no es grasa, sino que es más bien una aponeurosis, que es como una especie de un tendón aplanado, ¿cierto?, en la superficie y que es de color muy blanquecino. La grasa no es blanca, es más amarilla. Eso es una aponeurosis. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí. Bueno, acá ya en la siguiente diapositiva
vamos a revisar lo que es la visión general de los músculos del miembro superior. Aquí estamos viendo una visión general, no estamos especificando musculatura. Tenemos tres imágenes donde en el lado izquierdo tenemos en esta primera imagen una visión anterior, ¿cierto?, del miembro superior. Después tenemos en una imagen central o en medio una visión posterior del miembro superior. Y después tenemos una visión lateral. Por último acá, del lado derecho, tenemos una imagen lateral del miembro superior, pero enfocada exclusivamente, ¿cierto?, a la musculatura. Vamos a ver que va a haber musculatura, ¿cierto?, que va a estar en algunos casos bifurcada, como ocurre con los bíceps o los tríceps. Va a haber musculatura también aplanada, como ocurre, por ejemplo, el deltoides, que cubre la región del hombro y tiene una función muy importante. Van a haber Profe, músculos, ¿sí? o sea, no sé si tenga algo que ver, o sea, ahora que estoy viendo el brazo, cuando hay problemas como de artritis o del manguito rotador, los músculos no tienen nada que ver. Sí, sí, tienen que ver, pero no necesariamente en el daño, porque la artritis y la artrosis son problemas directamente en la articulación. Sí, pues por eso, el músculo no tiene nada que ver entonces. Claro, no, los músculos de cierto modo no tienen, no se ven afectados en este tipo de enfermedades. Ah, ya. Es la articulación principalmente la que está afectada. Entonces acá vemos, como les decía, musculatura en la región del hombro, y es muy probable que encontremos, ¿cierto?, musculatura que va desde el tórax, como por ejemplo el pectoral mayor, hacia el miembro superior y tiene funcionalidad en él. Después, a la altura ya del el brazo y el antebrazo, encontramos ya más bien musculatura exclusiva del miembro superior que no tiene conexión con el tórax. Para luego llegar a la mano, donde vamos a encontrar que existen minúsculos músculos que en el fondo permiten darle el movimiento a cada uno de los dedos de forma muy fina. Entonces vamos a partir en la siguiente diapositiva con músculo de la cintura escapular. ¿Qué es la cintura escapular? Es la suma principalmente de la clavícula con la escápula. ¿Ya? Aquí tenemos 4 imágenes. En la primera vamos a poder identificar un músculo que se conoce como el músculo trapecio, que tiene 3 porciones. Una va insertada en la parte posterior de la cabeza, luego continúa hacia el hombro, principalmente insertándose hacia parte de la clavícula y la escápula, y luego continúa hacia la columna vertebral. Este músculo, que tiene 3 porciones, tiene una porción descendente que va asociada al cuello, una transversa que va asociada a la altura del hombro, y otra inferior que se llama porción ascendente, que va más asociada a la región de la espalda media, ¿cierto?, a la altura media de la espalda. Es un músculo que principalmente va a tener funciones de inclinación de la cabeza. ¿Qué significa eso? Es cuando uno inclina la cabeza hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo si yo lo contraigo de forma unilateral. O sea, cuando yo contraigo, ¿cierto? Ya sea la porción derecha o la porción izquierda. Eso se refiere unilateral. Pero si yo lo contraigo, por ejemplo, de forma bilateral, o sea, tanto el derecho como el izquierdo, me va a ayudar a extender la cabeza. Es como cuando yo miro derecho hacia arriba, cuando yo oriento la cabeza hacia esa posición. También ciertas porciones van a funcionar para elevar el hombro. Por ejemplo, la porción descendente y la porción transversa o parte de ella ayudan a elevar los hombros. Cuando uno característicamente le preguntan algo y no lo sé, uno dice no sé y eleva los hombros, está ocupando ese músculo que se conoce como el músculo trapecio. Después la siguiente imagen, que está más hacia el lado derecho, podemos ver cierto otro músculo acá, que se llama el elevador de la escápula, que va desde las primeras 4 vértebras hacia el ángulo superinterno de la escápula. Y este ángulo, a través de la contracción de este músculo, se tiende a elevar. Por eso se llama elevador de la escápula. Y este músculo funciona sinérgicamente, o sea, tienen funciones similares o muy iguales con el músculo trapecio. Acá también podemos ver músculos que van desde la columna vertebral, principalmente los procesos espinosos, ¿cierto?, inferior a este elevador de la escápula, hacia el borde interno de la escápula, conocido como el romboides menor y el romboides mayor. Estos músculos principalmente son aductores de la escápula.
La función principal que hacen ellos va asociado cuando uno tiende a sacar pecho. Cuando uno le dice a una persona saque pecho, y la persona saca pecho y junta la escápula atrás, eso se llama aducción de la escápula. Y ese es uno de los movimientos que realizan tanto el romboide mayor como menor. En la siguiente imagen a la derecha podemos encontrar otro músculo que se conoce como el serrato anterior. Y este músculo serrato anterior se inserta en el borde de la escápula, en el borde medial, pero por anterior. Y desde ahí da alrededor de 10 digitaciones. Nosotros llamamos digitaciones porque da una especie de dedos que van a ir a insertarse a las costillas. Y estas 10 digitaciones van desde la costilla 1 a la 10ª. Este músculo, el serrato anterior, hace una función contraria a lo que hacen los romboides. Este ayuda a abducir la escápula, o sea, separa la escápula de la línea media. Y también es un músculo inspirador accesorio. ¿Qué significa eso? Que cuando hay una alta demanda de oxígeno y el músculo el músculo diafragma y los músculos intercostales no dan abasto para, ¿cierto?, insuflar los pulmones, empiezan a participar músculos accesorios. Y el serrato anterior es uno de ellos. Después, la última imagen a la derecha, vamos a encontrar un músculo muy pequeño que va desde la primera costilla hacia la región inferior de la clavícula, que se conoce como el músculo subclavio. Y este músculo principalmente ayuda a reforzar la articulación entre la clavícula y el esternón, y la primera costilla y el esternón. Es un músculo más bien fijador, más que una función de movilización propiamente tal del miembro superior, ¿ya? Y inferior a este músculo, en esta imagen, podemos ver a la escápula, que hay un proceso que se llama el coracoides, y desde ese proceso a la tercera, cuarta y quinta costilla va a ir insertado un músculo que se conoce como el pectoral menor, que es profundo el pectoral mayor. Y ese músculo permite principalmente deprimir el hombro, que significa que hace el movimiento contrario a elevarlo. Y a la vez, también en algunos casos, funciona como un inspirador accesorio, tal cual como nombré el serrato anterior. En la siguiente imagen, diapositiva, vamos a ver los músculos del hombro, los que son propiamente del hombro, ya no derivan a insertarse, ¿cierto?, en la cintura escapular propiamente tal. Aquí tenemos 3 imágenes y de izquierda a derecha, el primer músculo que vemos participando es un músculo que se llama dorsal ancho, que hoy día también se conoce como latísimo del dorso. Este músculo se inserta en la columna vertebral a partir de una fascia que está en la región lumbar, que se conoce como la fascia toracolumbar. Desde ahí se proyecta y continúa su trayecto por alrededor del abdomen hasta subir a la parte inferior del tórax y termina rodeando, ¿cierto?, esa región para llegar a insertarse al húmero. Por ende, como va de posterior a anterior hacia el húmero, va a ser un músculo principalmente extensor del hombro. O sea, va a llevar la porción del brazo hacia posterior. Es un extensor del hombro. También, como es un músculo que pasa por bajo la articulación del hombro, cuando el hombro hace una abducción, este músculo va a participar en la aducción, o sea, va a juntar, ¿cierto?, la región del brazo hacia la línea media del cuerpo, que eso que se conoce como aducción. Este músculo, el latísimo del dorso o el dorsal ancho, participa mucho en mecanismos cuando uno realiza, por ejemplo, la trepa. No sé si alguna vez en el colegio le hicieron subir, ¿cierto?, una especie de pilar metálico y lo hacían trepar, o una cuerda. Este músculo se utiliza bastante en la trepa. De hecho, animales como, por ejemplo, los monos, si usted tiene la particularidad de ir a un día al zoológico y observarlo, probablemente puedan ver que este músculo lo tienen bastante desarrollado, el dorsal ancho. Y también tenemos, en la imagen de al medio, podemos ver 3 músculos importantes que van desde la escápula hacia lo que se conoce como el húmero, ¿cierto?, el hueso húmero,
que son músculos que pertenecen al manguito de los rotadores, principalmente dos de los tres que vemos acá. Uno se llama el infraespinoso, que está bajo la espina de la escápula y va hacia el tubérculo mayor del húmero. Otro es el redondo menor, que va desde el borde lateral de la escápula hacia el tubérculo mayor del húmero por posterior. Y acá tenemos otro músculo que no pertenece al manguito rotador, pero sí está ejemplificado acá, que es el músculo redondo mayor, que va, ¿cierto?, del ángulo inferior de la escápula hacia el húmero. Aquí faltan dos músculos que van asociados al manguito de los rotadores, que lo vamos a mencionar más adelante, pero principalmente el infraespinoso y el redondo menor son músculos que realizan rotación lateral del hombro, hacen una rotación lateral del hombro, mientras que el músculo redondo mayor hace una rotación medial del hombro, hace una rotación medial del hombro. ¿Y esto por qué? Hay diferencia, a pesar que todos van por posterior, es que el músculo infraespinoso y el músculo redondo menor van por detrás de la articulación del hombro. Entonces la rodean y eso significa que va a realizar un movimiento de rotación lateral. Mientras que el redondo mayor va desde posterior pero se mete hacia anterior y eso ayudaría a hacer una rotación medial. Muy similar a lo que hace el músculo subescapular, que lo vemos en la siguiente imagen que está más a la derecha, que va insertado en toda la cara anterior de la escápula, lo que se conoce como la fosa subescapular, hacia el tubérculo menor del húmero. Entonces, si el músculo se contrae de lateral hacia medial, va a permitir hacer una rotación medial del hombro. Entonces, el subescapular es sinérgico con el redondo mayor, mientras que el infraespinoso es sinérgico con el redondo menor. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? En esta siguiente diapositiva vamos a revisar nuevamente algunos músculos del hombro y la cintura escapular. O sea, están asociados a ambos sectores. El primero de ellos, en la imagen que está más a la izquierda, vamos a encontrar lo que se conoce como el músculo supraespinoso. También pertenece al de los manguitos rotadores, que va en la fosa supraespinosa, o sea, en la parte más superior de la escápula, y rodea la articulación por superior, apegándose a lo que es, o insertándose a lo que es el tubérculo mayor de la escápula. Y como pasa por sobre la articulación, va a ser abductor. O sea, va a separar el miembro superior desde el tórax. En el dibujo del medio, o en la imagen central acá, podemos ver un músculo conocido como el músculo deltoides, que tiene tres porciones. Una más anterior, que es la porción clavicular, que se inserta obviamente en la clavícula, por eso su nombre. Va a tener una porción acromial, que se inserta en el acromion, y una porción espinal, que se inserta en la espina de la escápula. Y desde ahí todas esas porciones van a confluir en una tuberosidad que está por la cara lateral del húmero, que se conoce la tuberosidad deltoidea. Y este músculo, como pasa por sobre la articulación, al igual que el supraespinoso, se va insertado por sobre él, va a realizar la principal función de abducir, o sea, de separar la región del brazo desde la región del tórax. Y por último, en la imagen que está más a la derecha, podemos ver el músculo pectoral mayor, que va insertado en el borde inferior y medial de la clavícula, en el manubrio del esternón, en el cuerpo del esternón. También alcanza inserción desde principalmente de la segunda a la séptima costilla, a veces octava. Y desde ahí se proyecta hacia el húmero. Y fíjense que va por anterior de la articulación. Por ende, como la rodea por anterior, va a ser un rotador medial. Si la rodeo por posterior, va a ser un rotador lateral. Dígame. ¿Qué separa un músculo de otro? Las fascias. La fascia. Las Bueno, fascias. Cada músculo tiene una fascia. Entonces aquí podemos ver en la siguiente diapositiva los músculos del manguito de los rotadores. ¿Por qué se llaman manguito de los rotadores? Porque obviamente ayudan y permiten rotar, ¿cierto?, el húmero por sobre la escápula. En la imagen de la izquierda podemos ver una imagen donde se retiró el húmero y se ve la cavidad glenoidea de la escápula,
y alrededor de él se ve el rodete glenoideo. Que el rodete glenoideo es un tipo de cartílago, fibrocartílago que se llama, que amplía la superficie de contacto y después continúa, ¿cierto?, como envuelta por lo que es la cápsula articular. Entonces aquí vamos a ver que participan principalmente 4 músculos para formar el manguito de los rotadores. Uno de ellos es el supraespinoso, que ya lo habíamos mencionado. El otro de ellos es el infraespinoso, que está inferior al supraespinoso, por eso supra-infra. Van por la cara posterior de la escápula. Después aparece uno que se llama redondo menor, que también lo habíamos mencionado. Y por último, el músculo subescapular, que se da por anterior. Todos estos músculos ayudan a generar movimientos rotacionales en el húmero. Principalmente el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor van a ser rotadores laterales, mientras que el subescapular va a ser un rotador medial. En la imagen acá a la derecha vemos nuevamente una imagen donde se puede apreciar el acromion, se puede apreciar también el proceso coracoides y se ve cómo el supraespinoso rodea la articulación por superior para insertarse en el húmero. Y vemos también por posterior el infraespinoso y el redondo menor que rodean la articulación por posterior para insertarse al tubérculo mayor del húmero. Y por último vemos también por anterior al subescapular que también se va a insertar, pero principalmente al tubérculo menor del húmero. Entonces estos 4 músculos van a permitir realizar movimientos rotacionales, por eso se llaman músculos del manguito de los rotadores. Profe. ¿Sí? ¿Y estos músculos no generan aducción o abducción del brazo, teniendo en cuenta que igual se insertan en el húmero o solamente hacen rotación? No, también participan en movimientos de, por ejemplo, el supraespinoso que pasa por sobre también la articulación, ese también hace una abducción, pero principalmente los que están bajo la articulación, como el infraespinoso no tanto, sino que el redondo menor y el subescapular también ayudan en la aducción. Igual que el deltoides, también haría movimiento de aducción, por lo menos el mayor. No, el deltoide es uno solo, a lo mejor estás Ah, confundiéndote con el no, con pectoral. sí, 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 con el pectoral, perdón. Sí. Sí, el pectoral mayor también hace aducción, hace flexión de hombro y también hace rotación medial. Ya. Sí. A veces no menciono todas las funciones porque tiende como a dar mucha información y me puedo confundirlo. Pero si ustedes me lo preguntan y yo se los puedo complementar, no hay ningún problema. En la siguiente diapositiva podemos ver músculos del hombro y la cintura escapular. Y aquí vamos a ver una visión general de los músculos del hombro y la cintura escapular. O sea, es más bien como una especie de repaso de lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces aquí tenemos una imagen, ¿cierto? En la izquierda, donde vemos algunos músculos cortados, como por ejemplo el pectoral mayor y el pectoral menor, para introducirnos más en profundidad y poder ver algunas digitaciones, ¿cierto? Del músculo serrato mayor, por ejemplo. También vemos cómo asciende por lateral desde la región lumbar y lateral del tórax hacia el miembro superior, principalmente el húmero, lo que es el dorsal ancho. Y se ven algunos músculos funcionando en esta posición, porque aquí está en una posición de abducción. Podemos ver el deltoides también. Y vemos aquí cortado el pectoral mayor y vemos también cortado el pectoral menor. En esta imagen, en la derecha que está hacia superior, podemos ver el músculo supraespinoso. Aquí se ve cómo está sobre la espina de la escápula y pasa por sobre la articulación del hombro. Por ende va a ser, como dijo el compañero, un abductor, pero también va a ser un rotador lateral. Y en la imagen inferior que está acá al lado derecho, podemos identificar lo que es la fascia de revestimiento del músculo pectoral menor, o sea, es la fascia que envuelve el músculo propiamente tal, como le había explicado al principio. Entonces ahí está la fascia de revestimiento del músculo subclavio también, la del músculo pectoral menor, y algunas fascias como por ejemplo que envuelven al músculo dorsal ancho, al serrato anterior, o a la porción también
anterior de la fosa axilar. Acá tenemos músculos del hombro y la cintura escapular, pero asociados principalmente a la conformación de dos espacios, en esta imagen, en esta diapositiva, que se llama el espacio cuadrangular y el espacio triangular. Estos espacios permiten el paso de nervios y arterias, por eso son importantes destacarlos. Primero está el espacio cuadrangular, en esta imagen superior a la izquierda, donde podemos ver un espacio que queda, ¿cierto? Queda una luz, por decirlo de alguna forma, en la cual podemos ver lo que tiene forma de cuadrado, por eso se llama cuadrangular. Y ese espacio se forma principalmente por la cabeza larga del tríceps, ya como pueden ver acá. Vamos a ir a la imagen a la derecha inferior, donde podemos ver el músculo redondo menor, vemos la cabeza larga del tríceps y vemos el húmero por lateral. Y ese espacio que queda entre esos tres músculos, entre el redondo menor, claro, la cabeza larga del tríceps y el húmero, se conoce como espacio cuadrangular. Eso sería por el borde lateral de la cabeza larga del tríceps. Y por el borde medial de la cabeza larga del tríceps, y entre el músculo redondo menor y redondo mayor, queda una especie de triángulo. Y eso es lo que se conoce como el espacio triangular. Estos dos espacios permiten, como les digo, el paso, ¿cierto?, de arterias y nervios importantes asociados al miembro superior en la región del hombro. Ahí está el espacio cuadrangular y acá tenemos el espacio triangular. Los músculos del brazo. Aquí tenemos en esta diapositiva, en esta siguiente diapositiva, tenemos los músculos ya asociados al brazo, donde podemos ver un músculo que va desde el proceso coracoides de la escápula hacia el húmero, conocido como coracobraquial, o sea, de la coracoides al brazo. Braquial se refiere a brazo, que es un músculo principalmente aductor y flexor del hombro. También en la profundidad vamos a encontrar un músculo que se conoce como el braquial, que va desde el húmero, como el tercio inferior, o podríamos decir la mitad del húmero, hacia inferior, y se inserta en una tuberosidad que se conoce como la tuberosidad de la ulna. Este músculo braquial es un músculo principalmente flexor de antebrazo. Flecta el antebrazo. Y por sobre él, aquí en la imagen del medio, vamos a identificar el músculo bíceps braquial. Bíceps porque tiene dos cabezas. Una cabeza larga, porque el tendón es más largo que el contrario, y una cabeza corta, que el tendón va a llegar al proceso coracoides. Como pueden ver, en el proceso coracoides se insertan tres músculos: el coracobraquial, la cabeza corta del bíceps braquial y el pectoral menor, que lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces va a tener una cabeza larga y una corta. Desde la cabeza larga, el tendón va a llegar al tubérculo supraglenoideo de la escápula, o sea, sobre la glenoide de la escápula, y la cabeza corta va a ir en la coracoide. Desde ahí se van hacia inferior formando un tendón común, que dicho tendón se va a insertar en la tuberosidad del radio. Este músculo, el bíceps braquial, es principalmente un supinador del antebrazo y también flexor del antebrazo. Tiene esas dos funciones principales. Y por último, en la imagen de más a la derecha, podemos ver el músculo tríceps braquial. Y al ser tríceps, significa que tiene tres cabezas. Va a tener una cabeza larga, que va al tubérculo infraglenoideo de la escápula. Va a tener una cabeza lateral, que aquí está cortada, y una cabeza medial, que también está, o sea, no está cortada, pero en el fondo, al cortar la cabeza lateral, podemos ver la medial. Y ahí estarían las tres cabezas: cabeza larga, cabeza lateral y cabeza medial. Y desde ahí se van a insertar a la región del codo a una estructura que se conoce como el olecrano. El olecrano. Y este músculo es principalmente extensor del hombro y también extensor del codo. Tiene esas dos funciones. Dígame. Profe, ¿cuál es la diferencia entre protuberancia y tubérculo?
La protuberancia es mira, el tubérculo es como, en el fondo, también es prominente, pero la diferencia es que el tubérculo es como más grande que la protuberancia. La protuberancia, las dos son prominencias, pero la protuberancia es más pequeña. El tubérculo es más grande. Ya. ¿Ya? Es más bien una diferencia de tamaño. Profe, ¿Sí? ¿me podrías explicar un poco, que lleva un poco a la confusión, el movimiento de supinación del brazo? ¿Es cuando lleva, un ejemplo, si uno tiene la palma hacia arriba, la lleva hacia abajo? ¿O si está la palma hacia abajo, la lleva hacia arriba? Cuando la palma está hacia abajo y usted la lleva hacia arriba, se llama supinación. Ya, El muchas movimiento gracias. contrario es pronación. Sí, sí, sí. Siempre asocien la palabra supinación a súplica, porque, por ejemplo, cuando alguien eh, te pide una cooperación, por ejemplo, en la calle, te suplica una moneda. Él te pone la mano así. O, por ejemplo, cuando tú ves a una persona religiosa que tiene las palmas hacia arriba, como suplicándole a Dios, ¿cierto? Que le dé, no sé, sabiduría, etcétera. Él está suplicando. Entonces, siempre cuando la mano esté orientada hacia anterior o hacia arriba, se va a llamar supinación. Mientras que cuando está hacia abajo o hacia posterior, se va a llamar pronación. Hago esa relación para que no se le olvide. En esta siguiente diapositiva vamos a ver los músculos del brazo, pero ya como in situ, o sea, en una posición como no aislado, porque en la diapositiva anterior vimos los músculos aislados. Acá lo estamos viendo como todos ya en conjunto. Entonces aquí vamos a ver los músculos anteriores del plano superficial y profundo. En la imagen de la izquierda el plano superficial y en la imagen de la derecha el plano profundo. Y en el plano superficial podíamos ver principalmente el músculo coracobraquial y el músculo bíceps braquial. Y cuando yo retiro el bíceps braquial y nos vamos a esta imagen derecha, vemos el plano profundo, donde podemos ver el músculo braquial. Músculo braquial. Entonces ahí está el coracobraquial y ahí está el músculo braquial. Y también los músculos bíceps braquial con su cabeza larga y con su cabeza corta. En los músculos posteriores principalmente, miren, aquí vemos en la imagen de la izquierda, en esta diapositiva podemos ver, ¿cierto? El deltoide en su máximo esplendor, se ve muy bonito. Y podemos ver el tríceps braquial, principalmente podemos ver la cabeza lateral y la cabeza larga. Para ver la cabeza medial, yo tengo que cortar la cabeza lateral, como ocurre en esta imagen acá al lado derecho. Tenemos la cabeza, ¿cierto? Lateral, que al cortarla aparece, ¿cierto? La cabeza medial del tríceps. Y tenemos la cabeza larga, la cabeza lateral que está cortada y la cabeza medial. Entonces ahí tenemos la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza medial. Ya llegando a los músculos anteriores, pero ahora del antebrazo, vamos a ver que hay una gran cantidad de músculos en esta región. Y estos músculos se ordenan o se estudian de acuerdo a planos, donde vamos a tener 4 planos principales. Uno superficial, uno intermedio superficial, un intermedio profundo y uno profundo. ¿Ya? En el primer plano vamos a encontrar principalmente 4 músculos. Uno es el músculo conocido como pronador redondo. Y si se llama pronador redondo, ¿qué va a realizar? Va a pronar. Va desde el epicóndilo medial hacia el radio. Después tenemos otro músculo que va más a medial que este e inferior, que se conoce como el flexor radial del carpo, que también va al epicóndilo medial hacia la base del segundo metacarpiano. Este va a ser principalmente un flexor de muñeca. Después tenemos otro músculo que se conoce como el músculo palmar largo, que también va del epicóndilo medial, pero va a una fascia o una aponeurosis, a veces la mencionan, que es la fascia palmar. Y su principal función es flectar la muñeca también. Y por último, tenemos un músculo que va más hacia medial, que va muy asociado y apegado a lo que se conoce como la ulna, que se conoce como el flexor ulnar del carpo. Y va a insertarse al pisiforme, al gancho ganchoso y a la base del quinto
metacarpiano. Y este músculo principalmente va a realizar la flexión de muñeca, pero también va a ayudar en la aducción de la muñeca. Ese es el plano más superficial. Después tenemos un plano intermedio superficial, que hay un solo músculo. Aquí tenemos, ¿cierto?, la imagen A, en la imagen B, vamos a ver que tenemos un solo músculo, que se conoce como el músculo flexor superficial de los dedos. También va insertado en el bicóndilo medial, va insertado en el proceso coronoides de la ulna, también se inserta en parte la ulna y en parte el radio, o sea, se insertan varios huesos. Y desde ahí deriva 4 tendones que van principalmente hacia la falange proximal del segundo al cuarto dedo. Y si ustedes se pueden fijar acá abajo, deja una especie de ojal, deja como un túnel, para que después pase un músculo que está en el plano siguiente. Acá en la imagen C podemos ver que hay 2 músculos, que este es el plano intermedio profundo, podríamos decirlo, que es principalmente dado por el flexor profundo de los dedos. En el anterior habíamos dicho que era un flexor superficial, y este flexor profundo penetra estos ojales hasta llegar a los dedos. ¿Pero dónde? En su falange principalmente distal, mientras que el otro llegaba a la falange intermedia. Creo que había dicho la proximal, pero es la falange intermedia. Y el flexor profundo llega a la falange distal. Entonces ambos músculos van a principalmente a realizar la flexión de los dedos. Y por lateral, asociado al radio, vamos a encontrar un músculo en este tercer plano, que se conoce como el músculo flexor largo del pulgar, que llega hasta la misma falange distal del pulgar. Y ayuda a afectarlo. Y por último, en el lado derecho inferior, en la figura D, podemos encontrar al músculo pronador cuadrado. Como pueden ver, va insertado entre el radio y la ulna en la porción más distal de estos huesos. Tiene forma cuadrilátera, de ahí su nombre, pronador cuadrado. Y la principal función va a ser pronar. O sea, va a ser un sinérgico del pronador redondo que habíamos visto al principio. Entonces aquí lo vamos a ver en su posición. Aquí vemos un plano superficial, ¿cierto? Aquí vemos en esta diapositiva los músculos anteriores del antebrazo. Vemos un plano superficial, donde identificaban los primeros 4 músculos más superficiales, que era el pronador redondo, el palmar largo, perdón, voy a hacerlo ordenado. El pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor, ¿cierto?, ulnar del carpo, que es el que está en el borde más medial del antebrazo. Ahí se ven los tendones. Y en la imagen derecha vemos al plano medio. Principalmente, ¿a quién vamos a identificar acá? A el flexor superficial de los dedos. Ahí está el pronador redondo, el palmar largo, el flexor, ¿cierto?, radial del carpo, y por último ahí vemos el flexor ulnar del carpo. Y en este caso vemos al músculo flexor superficial de los dedos. Como pueden ver, aquí está la cabeza radial, y por acá vamos a ver parte de la cabeza, ¿cierto?, humeral, que va hasta el epicóndilo medial. Después en la siguiente diapositiva vemos el plano medio más profundo, ¿cierto? O sea, nuevamente, perdón, en la imagen de la izquierda vemos el plano medio, donde vemos el flexor superficial de los dedos, pero en la imagen de la derecha podemos ver el plano profundo, y también se considera a veces el plano más profundo, que en el fondo está dado el plano profundo, que delante lo nombré como intermedio profundo, que podemos encontrar 2 músculos principales, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del dedo pulgar. Y más profundo, que aquí apenas se ve, va a estar el músculo pronador cuadrado. Ahí está el músculo flexor superficial de los dedos, y ahí vemos en el plano más profundo, vemos al flexor largo del dedo, al flexor profundo de los dedos, y acá vemos al flexor profundo también del dedo pulgar, principalmente su tendón. Y aquí vemos el flexor profundo de los dedos.
flexor profundo de los dedos. Y el pronodo al cuadrado es la profundidad. Dentro de lo que en esta siguiente diapositiva vamos a ver los músculos laterales y posteriores del antebrazo. Vamos a tener 4 figuras de la A a la C, donde podemos ver que están los músculos más laterales, donde podemos encontrar el brachiorradial, podemos ver el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo extensor radial corto del carpo. Principalmente los extensores largo y corto del carpo van a realizar una extensión de muñeca. Perdón, mientras que el brachiorradial va a participar principalmente en la supinación, antes se llamaba supinador largo, y también en la flexión del codo. También vamos a ver en la visión posterior, tenemos 3 figuras, A, B y C. Acá tenemos los músculos laterales en la primera imagen, y en las siguientes 3 imágenes, A, B y C, vemos músculos posteriores, donde vamos a ver que desde el epicóndilo lateral va a emerger un músculo que sea el músculo extensor de los dedos, como bien dice, extiende los dedos. Más hacia la medial a él va a salir un músculo que se llama extensor del dedo meñique, que se va obviamente hacia su respectivo dedo, conocido como meñique. Y más a medial vamos a conocer un músculo que se conoce como extensor ulnar del carpo. Como había un flexor ulnar del carpo, también hay un extensor ulnar del carpo. Entonces se contraponen algunos músculos. Y eso es contraposición, también se contraponen en su función. En la imagen B, cuando yo retiro estos músculos que son más superficiales, el extensor de los dedos, el extensor, ¿cierto?, del dedo meñique y el extensor ulnar del carpo, me encuentro con estos 4 músculos, que van principalmente desde la ulna hacia los dedos que permiten hacer la pinza, como es el pulgar y el índice. Donde primero vamos a encontrar un músculo que se conoce como el músculo abductor largo del pulgar, o sea, abduce. Después va a venir más profundo un músculo que se llama músculo extensor corto del pulgar, extiende el pulgar. Luego va a continuar un músculo que se conoce como el músculo extensor largo del pulgar, o sea, si hay un extensor corto, hay un extensor largo. Y por último va a haber un músculo que es el extensor del índice. Estos músculos que acabo de nombrar son más profundos que los otros 3 que nombré anteriormente. Y en la parte superior vamos a encontrar acá ya en la imagen C un músculo que se conoce como supinador, que antiguamente se conocía como supinador corto, porque al brachiorradial se le llamaba supinador largo. ¿Y qué función va a realizar? Va a supinar. Entonces aquí vemos en esta diapositiva los músculos laterales y posteriores del antebrazo, ya como en relación con otros músculos. En la izquierda vemos los músculos laterales, como por ejemplo el brachiorradial, el extensor largo del carpo y el extensor corto del carpo. Brachiorradial, extensor largo del carpo y el extensor corto del carpo. Mientras que en la imagen derecha vamos a ver ya músculos posteriores, como principalmente el músculo extensor de los dedos, el músculo extensor del meñique y el músculo extensor ulnar del carpo, que van desde el epicóndilo lateral hacia los respectivos músculos y estructuras mencionadas. En esta siguiente diapositiva se cortó el músculo extensor, ¿cierto?, de los dedos para poder ver parte de lo que es el músculo supinador en la parte más superior. Y en la parte más inferior vamos a identificar el músculo abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el músculo extensor del índice. Y en la imagen de la derecha se ve con mucho mayor detalle, ya que fue retirado el músculo extensor, ¿cierto?, ulnar del carpo, y podemos ver estos 4 músculos con mucho mayor detalle. Abductor largo, extensor corto, extensor largo y músculo extensor del índice, y se ven sus respectivos tendones.
Ahí está el músculo aductor largo del pulgar, el músculo extensor, ¿cierto? Largo del pulgar, el músculo extensor corto y el músculo extensor, perdón, el músculo extensor del índice y el músculo extensor corto del pulgar. Acá vemos el músculo supinador. Tuvimos que retirar, ¿cierto?, estos músculos en la parte superior del antebrazo para poder verlo. Y acá tenemos el movimiento que preguntaba el compañero en esta siguiente diapositiva. Al lado izquierdo tenemos una imagen donde muestra la supinación y al lado derecho tenemos una imagen donde muestra la pronación. ¿Qué músculos están involucrados en la supinación? Está involucrado el músculo braquiorradial, el músculo bíceps braquial y también el músculo supinador. Como pueden ver, cada uno de esos músculos tiene una flecha que al contraerse en esa dirección va a supinar el antebrazo. Mientras que acá vamos a ver que está involucrado principalmente en la imagen derecha, vamos a ver que está involucrado principalmente en la pronación el músculo pronador redondo, de ahí su nombre, y el pronador cuadrado. Son los principales músculos que van a estar involucrados en la pronación. En esta siguiente imagen vemos los tendones y las vainas del dorso de la mano. En el fondo aquí estamos viendo los tendones, cómo pasan bajo, en la imagen izquierda, un retináculo, ¿cierto?, que se conoce retináculo de los músculos extensores. Pasan bajo ellos los tendones y esos tendones van cubiertos por unas vainas. Estas vainas, que son alrededor de 6 compartimentos, permiten que el tendón, al pasar bajo el retináculo y tener roce con el hueso, esta vaina lo protege y permite que el tendón se mueva en un espacio donde no tenga un excesivo roce. Por ende, para evitar una lesión. Eso es lo que se conoce como las vainas tendinosas. Vaina deriva, ¿cierto? Si no miento, es del griego, no es del latín. Voy a confirmar esa información. ¿Qué significa envolver? Envainar significa envolver. Por eso se llama vaina, vainas tendinosas. En esta siguiente imagen ya vamos entrando a estudiar los músculos de la mano. Y principalmente nos vamos a enfocar, a estudiar los músculos de la región tenar y de la región hipotenar. En la imagen izquierda podemos ver los músculos que pertenecen a la eminencia tenar, a la región tenar, donde podemos encontrar el abductor corto del pulgar, que va aquí por lateral del primer metacarpiano. Después podemos ver el flexor corto del pulgar, que está más profundo acá, flexor corto del pulgar. Luego podemos ver, en algún momento vamos a ver el músculo oponente del pulgar, que aquí en la parte de la imagen derecha se ve, el oponente del pulgar. Como el nombre lo dice, opone, ¿cierto?, al pulgar. Y también vamos a ver otro músculo que es conocido como el aductor del pulgar, que va desde el tercer metacarpiano hacia el pulgar y permite aducir al pulgar. Por eso se llama músculo aductor del pulgar. En esta misma imagen derecha, en la derecha, vamos también a estudiar los músculos de la eminencia hipotenar. Principalmente tenemos involucrado el músculo abductor del meñique, que aquí está cortado y permite abducir al meñique. Tenemos el músculo flexor del meñique, que va, como el nombre dice, a flectar al meñique. Está más profundo el aductor. Y por último tenemos un músculo bastante cortito que se llama oponente del meñique. Y esos músculos, el oponente del pulgar y el oponente del meñique, permiten ahuecar la mano. Cuando uno junta estos dedos o tiende a juntarlos, la mano se forma un hueco en la mano. Y ese hueco es gracias a la funcionalidad que ejercen los músculos oponentes. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver de forma aislada los músculos de la región tenar, que se ven acá al lado derecho de la mano derecha, y acá la región hipotenar, que se ve al lado izquierdo, ¿cierto?, de la mano derecha. Vamos a mencionar los músculos involucrados. Acá podemos ver el abductor del pulgar, podemos ver en la parte más externa, acá,
vemos el abductor del pulgar, abductor, o sea, va a separar el pulgar. También vemos al músculo aductor del pulgar que tiene forma triangular, como pueden ver acá. Y en la profundidad se ve parte del músculo oponente del pulgar y parte también del músculo flexor corto del pulgar. Estos 4 músculos pertenecen a la región tenar. Y en la región hipotenar tenemos al abductor del meñique, al flexor del meñique y al oponente del meñique. Fíjense que estos músculos, el nombre que tienen es de acuerdo a la función que realizan. También podemos ver unos músculos en la mano asociados a los tendones del flexor profundo de los dedos, conocidos como los lumbricales. El lumbrical 1, que está asociado al segundo dedo, y el lumbrical 2, que está asociado al tercer dedo, se conocen como músculos peniformes, porque están como que tuvieran un solo diente, desde el tendón del flexor profundo hacia la falange proximal del dedo segundo. Y en el otro caso, en el caso del tercer y cuarto, del cuarto y quinto dedo, aparecen otros músculos lumbricales, el tercero y el cuarto, pero como lo pueden ver son bipeniformes, o sea, tienen 2 vientres, que parecen como una especie de pluma. Bipeniforme, el tercer y cuarto lumbrical, y unipeniforme o peniforme, el lumbrical 1 y 2. Estos músculos ayudan a flectar la articulación que existe entre los metacarpianos y las falanges proximales. Y también vamos a ver lo que se conocen como los músculos interóseos. Aquí tenemos 4 imágenes. Vamos a partir con las imágenes que están al lado derecho, donde en la imagen superior del lado derecho vamos a encontrar lo que se conocen como los interóseos dorsales. O sea, van entre los metacarpianos por la región dorsal. Y están también involucrados los interóseos palmares, que también va entre los metacarpianos, pero por anterior. Y eso se conocen como interóseos palmares, o están asociados hacia la palma, mientras que los dorsales están asociados hacia el dorso de la mano. Las funciones principales de estos músculos, como son los músculos interóseos dorsales, es separar los dedos, hacer una abducción de los dedos. Mientras que los músculos interóseos palmares van a hacer una aducción de los dedos, van a juntar los dedos. Y fíjense que los dorsales son 4, mientras que los palmares son 3. En la imagen a la izquierda e inferior podemos ver la inserción de los 4 músculos de los interóseos, ¿cierto?, dorsales, que van a permitir la abducción, y los 3 músculos interóseos palmares, que van a permitir lo que se conoce como aducción. Y en la imagen superior a la izquierda vamos a ver algunos de estos músculos interóseos, como se ve, por ejemplo, el tercero y el cuarto músculo interóseo. En un caso podemos ver el tercero palmar y el cuarto dorsal. También tenemos vainas tendinosas en la palma, como muestra esta diapositiva siguiente, donde podemos ver que hay tendones que van a estar envueltos por vainas sinoviales, que, como les dije anteriormente, permiten o ayudan a que el tendón no se desgaste rápidamente. Y algunas de las lesiones frecuentes que podemos encontrar, por ejemplo, podemos ver alguna lesión asociada al manguito de los rotadores, donde pueden estar involucrados la lesión de músculo, como por ejemplo el músculo subescapular, el supraespinoso y el infraespinoso. Podemos ver que su inserción en este espacio está dañada y generalmente se tiende, ¿cierto?, a operar para restituir esos tendones que pueden estar lesionados. Entonces aquí tenemos una lesión frecuente que está asociada al músculo del manguito rotador. Y muchas veces la persona refiere mucho dolor en el hombro, pero probablemente pueden ser 2 situaciones, o que tenga la artrosis, como hablábamos con el compañero antes, o puede ser una lesión a estos músculos que son los de los manguitos rotadores. Y eso no permite hacer funcione adecuadamente. Por ejemplo, en la imagen en la parte superior podemos ver cómo abduce normalmente, pero cómo realiza movimientos anómalos cuando el hombro está lesionado. Lo mismo pasa en el caso de abducir por completo el miembro superior. O sea, no alcanza la longitud completa cuando tiene un manguito rotador lesionado.
Estas lesiones son muy comunes, son muy comunes en personas mayores. También podemos ver la tendinitis del hombro o la bursitis en la región del hombro. Aquí tenemos una imagen donde el lado izquierdo se muestra la bursa subdeltoidea y se ve cómo está inflamado, y a la vez también se ve el tendón del supraespinoso inflamado. Eso se conoce como tendinitis. Y cuando se inflama la bursa, que la bursa es una especie de bolsas que se ponen bajo tendones, también para evitar el roce de estos con los huesos, cuando se inflaman se produce la bursitis. Y aquí podemos ver una bursitis de la bursa subdeltoidea. Otras lesiones muy comunes, como ocurre por ejemplo en los dentistas, en los tenistas, en los que juegan hockey, es una lesión conocida como la epicondilitis. En esta diapositiva vemos los músculos que llegan a insertarse al epicóndilo lateral, que son principalmente músculos extensores, y en movimientos de deportes como el tenis, por ejemplo, cuando en el tenis la persona realiza un revés, al realizar un revés realiza una extensión muy extrema de su codo, y eso conlleva que se inflamen los tendones involucrados, como muestro en la imagen derecha acá inferior, que están envueltos los músculos que se lesionan en este tipo de lesiones, como ocurre con la epicondilitis. Aquí vemos en la siguiente diapositiva otro tipo de lesiones, también en una imagen superior vemos lesión en el epicóndilo lateral, conocido como epicondilitis, y también en las imágenes inferiores podemos ver, por ejemplo, un desgarro del tendón extensor, o pueden ser flexores, dependiendo del tipo de lesión que tenga. Puede ser por cortarse con una herramienta de trabajo, o el accidente automovilístico, etc. Y también vemos algunos rompimientos o roturas del músculo supraespinoso en imagen derecha inferior, que en el fondo está asociado también a una lesión de los manguitos rotadores. Y eso sería principalmente lo que es el miembro superior. Vamos a dar un recreo, siendo 10 para las 11, vamos a dar un recreo hasta las 11:10, 20 minutos, y continuamos con el miembro inferior.